eh, quiero recordarles que la palabra es autoridad final en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que la palabra dice, no tenemos nosotros que andar consultando en bibliotecas, ni andar consultando a personas con un doctorado, ni a personas instruidas en las instituciones del mundo. Cuando nosotros queremos saber la verdad acerca de algún asunto, vamos a la palabra de Dios. Si no tienes la instrucción correcta, bueno, ve y pregúntale a los líderes que Dios te ha puesto. Mientras llegue ese crecimiento y esa madurez en tu vida, ve y haz uso de aquellos oficios que Dios dio al cuerpo de Cristo para edificarlo. El profeta, el maestro, el pastor, el apóstol, el evangelista. Ve y pregunta. Y si ya sabes a dónde ir, bueno, entonces ve a la palabra y soluciona tu asunto con la palabra. Y una vez que tú soluciones en la palabra cuál es la voluntad de Dios, ya no consultes con carne. Ya no vayas a ver qué opina otro. Eso es bien importante, hermanos. Porque le damos la honra al hombre en muchos asuntos, pero no se la damos a Dios. Creemos más en lo que dicen los hombres muchas veces que en lo que Dios dice en su palabra. Y Jesús lo dijo. Hay un ejemplo, me voy a brincar así el cambio en Juan 5:27 para que ustedes vean lo que Jesús dijo al respecto. Pero es cierto, hermanos, esto. Dice, y también le dijo, y también le dio autoridad. No, no es ese el versículo que quería. Déjenme ver si lo... Juan 5:43, por favor, perdón. Es este de acá. Juan 5:43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre, dice Jesús, y no me recibís. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. En pocas palabras, cuando alguien me da la opinión acerca de algún asunto de aquí de la tierra, preferimos oír lo que él tiene que decir, sea un gerente del banco, sea un doctor en el hospital, y no estoy hablando mal en contra de ellos, hermanos. Simplemente estoy diciendo, ¿a quién le crees más? Y Jesús está diciendo, cuando yo vine, no me creyeron. Pero si alguien más viene en su nombre, a ese sí le creen. Y a mí me cayó, como decimos, el 20 en este versículo, porque, o sea, la palabra establece la victoria para cada área de nuestras vidas. Si la palabra dice que por sus llagas fuimos sanados, bueno, entonces yo voy y soluciono eso primero delante de Dios. A lo mejor después voy al hospital. No estoy diciendo que no, hermanos. Pero lo que estoy diciendo es que la solución, independientemente de cuál sea la respuesta del hospital, la verdad está en lo que la palabra de Dios dice. Si yo no me muevo de ese lugar, entonces lo que se me diga en el hospital no es el final. No es la última palabra. ¿Me entienden? Por eso Jesús dice, si alguien más te dice, tu enfermedad es terminal, y yo vengo y te digo, por mis llagas fuiste sanado, ¿le crees más al que te está diciendo que tienes una enfermedad terminal que al que dio la vida por ti para vencer a esa enfermedad? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar si verdaderamente somos discípulos de Jesús. En inglés se dice disciples, ¿verdad? Pero empieza the disciples, ¿verdad? O sea, es cierto.
Es cierto. Muchas veces le damos la honra más al hombre que a la palabra de Dios. Nos vamos a solucionar eso de una vez. Entonces, perdón, les voy a dar 4 citas acerca de la voluntad de Dios, que ya comenzamos la semana pasada. Vean el sermón de la semana pasada. Pero les voy a dar 4 citas para recordarles que la tierra fue dada a los hombres. O sea, Dios creó todas las cosas. Dios hizo todo lo que vemos y lo que no vemos. Fue obra de Dios mismo, ¿verdad? Pero luego hizo algo que los ángeles no entendieron. Dice en el Salmo 8, versículo 3 y 6, al 6, dice, cuando veo tus cielos, gracias, Padre. Vámonos a Hebreos mejor, por favor. Hebreos 2, versículo 4. Gracias, Señor. Voy a cambiar la dirección. Al mismo versículo. Hebreos 2, versículo 4. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, y toda planta, la expansión de los cielos, el ejército de los cielos, todas las estrellas y todo ese ejército que lo compone, incluyendo, hermanos, a todos los ángeles, clases de ángeles que hay. Y luego hizo los animales en el 6º día. Y al final de todo, se nos dio el orden en la semana pasada. Hay un orden en todo eso. Pero al final hizo al hombre. Y Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Yo estoy totalmente convencido que para ese entonces ya los ángeles, las entes espirituales de todas las clases, ángeles, arcángeles, querubines, o sea, todas las diferentes clases que había de ángeles ya existían en ese tiempo. Y Luzbel fue creado para ministrar en el jardín del Edén. Fue ministrado para ministrar música. Era el arcángel más hermoso de toda la creación de Dios. En cuanto a ángeles corresponde. Y dice que se paseaba en el jardín y estaba vestido de toda piedra preciosa. Caminaba en el monte de Dios. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos describen estos episodios, pero lo describen como Luzbel, no como Satanás. Ahora sí se nos dice que hubo un momento en el que él consideró y dijo, subiré hasta el trono de Dios, al norte, a los lados del trono, y me sentaré como Dios. Hubo un cambio de actitud, hubo algo que él inició en su interior, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, hermanos. Sí es cierto que existe, cuando tú creas el amor, obviamente existe una contraparte, pero Dios nunca fue tentado con esa contraparte, porque Dios no puede ser tentado con nada malo. Pero cuando Luzbel, que Dios lo creó de toda hermosura, ¿verdad? Y dice que en la música, en la administración de eso, no había nadie más como él. Pero aquí en Hebreos 2, y quiero que me sigan esto porque es importante que ustedes lo entiendan. En Hebreos 2, después de él estar ministrando
y de estar, porque dice, un poquito antes de Hebreos 2, ahí en el 1:14, dice que los ángeles son ministros que fueron diseñados por Dios para servicio de los que somos herederos de la salvación. Es decir, Dios creó a los ángeles con un propósito, pero la administración principal era para la familia de Dios. Herederos para los que somos herederos de la salvación, para servicio a favor de los que somos herederos de la salvación. Para eso creó los ángeles. No somos ángeles. Nuestros hijos no son angelitos. Si son angelitos, hay algo raro ahí, pero no son angelitos, ni angelitas. De hecho, no hay angelitas, los ángeles son varones, dice la palabra de Dios. ¿Ok? No hay angelitas con pelo largo de muchachita, ¿verdad? O sea, no lo autoriza la Biblia, hermanos. Pero aquí ocurre algo en Hebreos, por eso me cambió Dios el caminito este en lugar de Salmo, que está hablando acerca del Salmo 8, ¿verdad? Es el mismo evento, pero aquí está descrito de una forma que hoy en la mañana, al estar meditando en eso, Dios me dijo algo que no lo voy a establecer como doctrina todavía, pero tampoco voy a decir que no es. Cuando estaba meditando aquí en Hebreos capítulo 2, dice, me voy a ir al 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Está hablando después de escuchar esa declaración tan hermosa del capítulo 1 donde las palabras que Dios habló para levantar a Jesús de entre los muertos, que están ahí en el capítulo 1, termina diciendo que los ángeles son ministros enviados a favor nuestro. Pero cuando comienza en el capítulo 2, comienza diciendo, estoy en el 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, el mundo no fue hecho para los ángeles, no fue sujeto para ellos. O sea, ¿para quién fue hecho? Para nosotros. Para nosotros. En el día sexto dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Verdad? Pero aquí en Hebreos, hermanos, alguien se hizo una pregunta. Y aquí es donde estaba meditando yo sobre esto y el Señor habló a mi corazón. Y ahorita les digo qué fue lo que dijo. Dice en el 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Señor me dijo, ese fue Luzbel. Ese ángel que está hablando aquí es Luzbel. Y entendí cosas que no había entendido cuando leía el Salmo 8. Pero aquí lo entendí. Porque Luzbel se encargaba de la administración principal de la música sobre el jardín del Edén. Dice Isaías que caminaba en el jardín del Edén. Entonces cuando Luzbel ve la declaración de Dios sobre el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y comienza a ver que toda la obra, toda la creación de Dios, toda la obra de las manos de Dios la pone sujeta al hombre, ¿verdad? Y luego lo corona con su gloria y con su honra, que es el Salmo 8. Dios coronó al hombre con su gloria y con su honra. Luzbel se hace esta pregunta.
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, ¿qué es esto que acabas de crear? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor, dice aquí que los ángeles. Borren esa palabra y pongan Elohim, porque la palabra está citando al Salmo 8. Y del Salmo 8, la palabra hebrea para ángeles que se usa ahí es Elohim. No está hablando acerca de mensajeros, está hablando, lo hiciste un poco menor que tú, que Dios mismo. Elohim es Dios, ¿verdad? El Dios, Him plural, un Dios plural, que es la Trinidad, ¿verdad? Esa es la palabra Elohim. Lo hiciste poco menor que tú. Entonces, cuando estaba meditando en eso, estaba viendo la cara de Luzbel, hermanos, donde Dios comienza a hablar sobre su creación y comienza a hacer estas cosas, y lo vi voltear sus ojos y decir, bueno, ¿y quién es este para que le des tantas cosas? Todo lo que has creado lo pusiste en él, siendo él lo más hermoso que había. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, estando en el jardín del Edén, él vio esta creación del hombre. Y con ese pensamiento de Luzbel en él, la Biblia dice que se halló, dice, perfecto eras en todos tus caminos, hablando de Luzbel, hasta que se halló iniquidad en ti, se halló el mal. A él nadie lo probó, a él nadie vino y lo aconsejó, a él nadie vino y le dijo en el oído, haz esto. Él creó esa iniquidad en su interior y tomó la decisión de desear, querer ser como Dios. Eso lo dice Isaías y Ezequiel. Entonces, no solamente lo pensó, tomó acción al respecto. Y es cuando la Biblia nos dice que es enviado a la tierra, ¿verdad? O sea, por tierra lo puso. Pero cuando vio la oportunidad sobre un hombre que se le había dado toda la autoridad, estoy hablando de Adán, cuando Luzbel ve la oportunidad o la autoridad que Dios delegó sobre él, ve esa oportunidad de ir a robar lo que Dios había concedido. Y viene delante de Adán y va con Eva en forma de serpiente y le hace una pregunta, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que de todo árbol puedes comer, pero de este no puedes comer. No es cierto eso. Porque el día que de él comas morirás. No, eso no es cierto. Vino como el engañador que es. Lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis. Él viene a engañar. A eso se dedica. Y vino sobre Eva, la cual fue engañada por ignorancia, ¿verdad? Pero sobre Adán también vino a hacer lo mismo y Adán comió del fruto. Adán no fue engañado, él decidió comer de ese fruto. Entonces, cuando Adán ve cuando Luzbel ve esa oportunidad, va con ese engaño, la mujer cae y el hombre también, y él pasa a ser el Dios de este ciclo. Porque la autoridad que Dios le dio, lo estamos leyendo ahí en el Salmo, en el Hebreos 2, la autoridad que Dios le delegó al hombre fue una autoridad sobre el control de toda su creación.
sea, yo, por ejemplo, tengo un auto y luego ese auto se lo regalo a una persona y esa persona lo recibe, va y hace los cambios necesarios sobre el título y sobre lo que se necesite hacer. Va y hace todos esos cambios. A lo mejor yo lo construí, ese automóvil, o lo compré, pero ya lo cedí. Y una vez que yo hago eso, y luego digo, no, ¿sabes qué? Mejor no, mejor me lo voy a ir por él. Bueno, ya no puedo ir a quitárselo, porque ya está inscrito en un cierto lugar, en una oficina, ya está a nombre de esa otra persona, ya no puedo ir a nada más a tomarlo y traérmelo yo. ¿Me entienden? Si nosotros somos así, es lo que quiero que entiendan. Dios cuando da algo, hermanos, no va y lo quita. Cuando Dios te entrega algo, como se lo entregó a Adán, estaba esperando que Adán hiciera uso de todas esas cosas, pero dándole entrada a Dios, ¿verdad? Dándole la autoridad de vuelta a Dios, no al enemigo. Sin embargo, Adán le entregó esa autoridad al enemigo, obviamente que se conectó con él. Lo que Satanás tiene es la autoridad de un hombre. ¿Ok? La autoridad que era tuya se la dio a él. Él por engaño la tomó. Pero fíjense cómo la Biblia llama a Satanás en varios lugares. Lo llama el príncipe de la potestad del aire. Lo llama el Dios de este siglo. La misma Biblia lo llama así. Lo llama el que tiene el imperio ahora de la muerte. ¿Verdad? Eso era lo que nosotros éramos, hermanos. Cuando él robó la autoridad a Adán, él pasó a ser el Dios de este siglo. Por eso la Biblia en los Salmos, en el Salmo 82, dice, y vosotros sois Elohims, chiquitos, hablando de la autoridad que Dios delegó a su familia y los llamó dioses también. No estoy hablando de que somos el Dios, pero los venados tienen venaditos, les he dicho anteriormente. Los leones tienen leoncitos. Dios hizo a su familia diositos. Por eso el Salmo 82. Y el mismo Jesús en Juan 10 lo dice, se asustan de que yo venga haciendo estas cosas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Vosotros sois dioses. O sea, son declaraciones muy tremendas que la religión simplemente rechaza porque no la puede entender. Y todo aquel que se atreve a hablar sobre ello sale condenado y sale como hereje y sale como algo tan sencillo. Esa fue la voluntad de Dios para gobernar sobre la tierra. Salmo 115, versículo 16, dice que los cielos son los cielos de Jehová, pero los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ustedes son los hijos de los hombres. Entonces ya tengo respaldado en dos lugares, ¿verdad? Ok. En Génesis 1:28, desde el 26, Dios crea al hombre y le dice, a mi imagen y semejanza, y luego en el 28 dice, y fructificad y multiplicados y señorear, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. O sea, toda la obra de las manos de Dios, toda la creación de Dios, Dios es el creador. Pero Dios decidió entregar toda su creación al hombre para que el hombre pudiese él ensanchar el jardín del Edén y cubrir toda la tierra con la bendición que Dios le estaba dando. Adán y Eva lo iban a hacer.
reproduciéndose, multiplicándose, pero con palabras iban a ir extendiendo ese prototipo, ese jardín del Edén, e iban a cubrir toda la tierra. Del interior, el jardín del Edén, del interior hacia afuera. Del lugar santísimo hacia afuera. Cuando Adán fue echado fuera, ahora tenía que trabajar del exterior hacia adentro. El tabernáculo así está formado, ¿verdad? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero en Cristo Jesús, nosotros no estamos trabajando de afuera hacia adentro como en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos trabajando de nuestro interior, en Cristo, hacia afuera. Estamos nuevamente y tenemos la responsabilidad de cubrir el área donde vivimos y donde Dios nos ha llamado a hacerlo un jardín del Edén. Porque Cristo está en nosotros. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Entonces vino la transferencia de parte de Adán a Satanás, y Satanás pasó a ser ahora entonces el Dios de este siglo. Pero todo lo que Satanás tiene, hermanos, es una autoridad que nos corresponde a nosotros, que Dios nos dio a nosotros. Entonces, para poder nosotros recuperar esa autoridad y ese poder, tendríamos que agarrar a Satanás y golpearlo, que no podemos porque es un espíritu, y quitarle por la fuerza lo que nos corresponde a nosotros, y ni aún así hubiéramos completado ni cumplido la justicia de Dios. Nosotros decidimos entregarlo. Entonces Jesús, Dios mismo, toma cuerpo de hombre y decide bajar a esta tierra a través de mujer con semilla de Dios y toma un cuerpo. Jesús habitó entre nosotros, tomó cuerpo, Filipenses capítulo 2. Y vino a recuperar la autoridad que el primer Adán se dio, que le entregó a Satanás. Satanás entró ilegalmente en el jardín del Edén y quitó por engaño a Adán lo que Dios le había concedido al hombre. Jesús viene y toma legalmente, porque legalmente fue a la cruz. No entró ahí a la fuerza. A él lo crucificaron. Dios dijo que el pecado de todos nosotros fuese sobre él, y Jesús por fe recibió aún la muerte y se presentó en la cruz, fue crucificado, murió. Cuando Satanás ve la oportunidad, lo toma y lo lleva al infierno porque tenía el imperio de la muerte. Cuando alguien tiene el imperio de algo, es el que tiene las llaves para abrir y cerrar y mantener en el lugar que yo quiera. Si yo cierro aquí y nadie tiene más llaves, pues nada más puedo entrar yo. Las llaves representan autoridad, ¿verdad? Dominio sobre algo. Y Satanás, dice Hebreos capítulo 2, que tenía el imperio de la muerte. Toma a Jesús, lo mete en el infierno ilegalmente. Él lo mete ilegalmente, ¿por qué? Porque Jesús no cometió pecado. ¿Me entienden, hermanos? Pero Jesús entró legalmente ahí. ¿Por qué? Porque él no hizo absolutamente nada equivocado. Satanás aprovechó la oportunidad. Y al meterlo ilegalmente en ese jardín y cobrar, en ese imperio de la muerte, en el infierno, y cobrar sobre él toda la deuda que a nosotros nos correspondía como personas pecadoras. No solamente pecamos aquí, hay una culpa que tenemos que pagar, hay un castigo que tenemos que pagar, que Jesús llevó por nosotros. Entonces Jesús entró ahí ilegalmente, sobre él fue el castigo de todos nosotros, y una vez que se cumplió la justicia de Dios, entonces se levantó de entre los muertos, de donde nadie se había levantado antes. Y le dio su buena tunda a Satanás.
lo venció en su propio territorio y le quitó las llaves de la muerte y del Hades. O sea, le quitó el control y la autoridad que Satanás le había quitado a Adán en el jardín del Edén. Una autoridad que es nuestra, hermanos. Jesús volvió a tomar de nuevo lo que Dios le entregó a Adán en el jardín del Edén. Tú ya lo tienes de nuevo. Ya volviste a tener la autoridad y el poder para crear exactamente en el mismo nivel que Adán debió haber creado en el jardín del Edén. Cristo ya te lo volvió a dar, te lo volvió a conceder. He aquí yo tengo las llaves. ¿Verdad? Dice Mateo 16, por favor, en el versículo 17. Creo que ese es. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué no le reveló? Que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús les preguntó: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y algunos decían: pues tú eres Elías, tú eres el profeta, tú eres este. Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa una piedrita de una roca, un pedacito de la piedra. Tú eres una piedrecita de una parte de una roca. Y sobre esta roca, que es Jesucristo, o es la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, que le acababa Pedro de revelar Dios. Dice: y sobre esta revelación que te acaban de dar, edificaré mi iglesia, mi eclesía, dijo Jesús, que son ustedes. Todos los que hemos recibido a Jesucristo en cualquier parte del mundo, somos parte del cuerpo de Cristo, parte de la eclesía. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El imperio de la muerte, hermanos, que aún está siendo ejercido sobre todas las personas que no tienen a Jesucristo, que mueren sin Jesucristo y van al infierno y de ahí no pueden salir. Esas llaves del imperio de la muerte que Jesús ya venció no pueden prevalecer contra ti. No hay forma que Satanás pueda venir contra ti y decirte: no, ¿sabes qué? Como quiera, aunque creíste en Jesús, te vas a ir al infierno. Las llaves, las puertas del Hades no prevalecerán contra la eclesía. Nunca vamos a ir a ese lugar, gracias a Jesucristo. Siguiente versículo. Y a ti te daré las llaves, a ti eclesía, no al Papa, ya no voy a entrar en eso. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. A ti te daré las llaves. Jesús tenía las llaves del sepulcro y de la muerte, pero a ti te doy las llaves. Y todo lo que ates en la tierra será atado. ¿Por qué? Porque te está dando nuevamente la autoridad que el primer Adán perdió. El problema con la iglesia, hermanos, es que así como Satanás vino con el primer Adán y con Eva y les dijo: ¿cómo? Dios te dijo que no comieras de ese fruto y que si comes de ese fruto vas a morir. No, no es cierto. No vas a morir, come. Y dice que Eva y Adán vieron que el fruto era deseable y de buen aspecto para comer. Así como vino con ellos, así también viene continuamente contra nosotros. Viene y te dice: ¿cómo? Que Dios te dijo que no te ibas a morir, que si crees en su promesa de que Jesús pagó tus enfermedades, vas a vivir. Y la iglesia, que yo los he oído muchas veces decir: es que si yo hubiera sido Adán no hubiera hecho eso. Es que lo estás haciendo todavía. Cada vez que Satanás viene y te dice: estás enfermo y te vas a morir, prefieres irte al hospital
y consultar a un médico que creer a la promesa que Dios te dio en Cristo Jesús. Cada vez que vas al banco y quieres saldar una cuenta, estás creyéndole al mundo en lugar de creerle a Dios que Dios es tu proveedor y que Él suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo seguimos haciendo, hermano. Qué triste, ¿verdad? Tenemos la misma autoridad mayor que la que tuvo Adán. Adán cayó y ahora la iglesia está haciendo exactamente lo mismo. Además, para que lo vayan meditando. Y el principio espiritual en Romanos 6:16, el principio espiritual es este. No hay escapatoria. No hay con que, bueno, yo decido creer esto o lo otro. No, no, no. O sea, hay una solución para todo aspecto espiritual o todo aspecto físico en tu vida. Y la solución es, Romanos 6, por favor, 16. La solución es este principio. Dice, no sabéis, en el libro de Romanos dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Nada más hay dos opciones. O decides obedecer y someterte al diablo, o decides obedecer y someterte a Dios. O decides someterte a la justicia y obtener la victoria, o decides hacer lo que el mundo hace, que es instruido por el enemigo. No hay otra, hermanos. Una de dos es una ley espiritual que tú decides. No Satanás. Satanás no tiene injerencia en tu vida, ya. Y te voy a decir algo, ni Dios tampoco si tú no lo permites. El hecho de que cada uno, Dios haya cedido un cuerpo aquí en la tierra y le haya dado esa autoridad, es para que tú decidas a quién de los dos creerle. Y mientras tengas un cuerpo aquí en la tierra, tienes la opción de creer no solamente por tu salvación para entrada al cielo o desechar esa salvación e irte al infierno, sino también para decidir si quieres ser sano, para decidir si quieres prosperar, para decidir si quieres vivir en el amor, en perdón, en todas las cosas que el reino de los cielos ofrece. Tú tienes la opción, tú tienes la puerta que le da entrada a Dios o le da entrada al diablo. Tú tienes la decisión. Todo está puesto ya dentro de ti. Dios no se va a forzar en ti, es que Dios sabe lo que hace y si Él tiene la raya pintada para ahí, hasta ahí llegas. Pues esa es una mentira que la religión ha puesto, hermanos. Dios decidió 120 años sobre ti. Y de hecho, o sea, al inicio no era así. Al inicio Adán vivió 930 años. La ventaja de Adán es que Adán no decía, ahí viene septiembre y comienza el flu season. Adán no tenía ese conocimiento. Adán no tenía eso en su mente para dudar acerca de lo que Dios, lo único que dudó fue lo que Satanás vino y le trajo, con que Dios ha dicho esto. Por eso tardó 900 tantos años para poder matarlo físicamente, aunque ya estaba muerto espiritualmente. ¿Verdad? Cuando Dios dice, y 120 años serán los días de los hombres, es porque ya el pecado había llegado a tal grado, hermanos, de que la duda, la incredulidad, el engaño había ya permeado a los hombres. Ahorita lo único que tenemos que hacer es agarrar el teléfono y quiero saber qué pasó en Afganistán. No, en serio, la información de engaño y de incredulidad está al minuto en nuestras manos. Por eso es que la incredulidad que hay ahorita en el cuerpo de Cristo es tan grande. Y tenemos que pelear contra ella. Ok. Y apenas voy a comenzar. Entonces, dice,
Jesús le quitó las llaves del imperio a Satanás. Apocalipsis 1:18, además se los voy a manifestar una vez más, se los voy a respaldar, donde dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, el diablo no tiene ni una pizca de autoridad sobre tu vida. Si tú tienes asuntos en tu vida de enfermedad, de circunstancias de escasez, de problemas de matrimonio, de lo que tú quieras, si tú tienes eso es porque en alguna forma le has permitido al enemigo y le has creído las mentiras que viene y te habla al oído, o has estado viendo las noticias que más del 50% de los matrimonios que se casan terminan en divorcio, y en el mundo ya es mucho más que eso, pero no nada más eso, aún los matrimonios que están en el Señor, los porcentajes son sumamente altos. Si tú crees lo que esa información está dando y que la capa de ozono se está desbaratando y que muy pronto vas a sufrir quemaduras del tanto grados y que las personas no sé cómo lo van a hacer para subsistir, y que se está deshielando allá en el Polo Norte y que muy pronto se va a inundar toda la tierra, lo único que tienes que hacer es leer las noticias un poquito, hermanos, para que esa incredulidad venga. Y mientras la incredulidad esté trabajando en tu vida, la fe no puede trabajar. Recuérdense el principio que hemos dicho muchas veces, que un poquito de temor, ¿cómo va el poquito de levadura? Bueno, leuda toda la masa, pero el temor tolerado es fe contaminada. Con poquito que tú permitas a esa incredulidad entrar en tu vida, tu fe se contamina. Es decir, Dios no puede manifestarse en tu vida. La fe estira, sí, pero también hay una incredulidad que empuja o que estira para el otro lado. Las dos, puedes tener tú las dos al mismo tiempo. La Biblia nos enseña, y ahorita vamos a unos ejemplos de esos. Sí se puede tener fe y estar en incredulidad en muchas áreas de nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad a Jesús de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Ven por qué Jesús tenía autoridad aquí en la tierra? Porque vino y tomó cuerpo de hombre. Si no hubiera sido así, hermanos, desde el trono hubiera movido nada más un dedo y se hubiera acabado toda situación para Satanás, se hubiera llevado a la humanidad o al hombre sí, ¿verdad? Junto con él, porque el hombre le cedió la autoridad a Satanás, estaba sujeto. Dice el principio que si obedeces a la injusticia eres siervo de la injusticia, o al pecado eres siervo del pecado. Si obedeces a la justicia, eres siervo de la justicia, ¿verdad? Entonces son principios espirituales. Si Dios hubiera eliminado a Satanás, se hubiera llevado a toda la humanidad. Y la única razón por la que Dios ha tolerado tantas cosas en este mundo es por amor a su familia, a su creación. Y va a ganar. Al final ganamos. Al final ganamos, ¿verdad? Ya está escrito. Entonces, para que la autoridad del hombre pudiese venir al hombre nuevamente, tenía que Dios tomar cuerpo, venir a esta tierra y legalmente ser metido en el infierno y vencer en el propio territorio de Satanás a Satanás. Y la autoridad nos fue devuelta. Y cuando yo digo autoridad, hermanos, estoy hablando de que tú te levantes en el nombre de Jesús y tomes autoridad sobre todo asunto de tu vida que está desalineado con la palabra. Si tu problema son finanzas, toma la palabra de finanzas y tú comienza a hablar eso con la autoridad que Dios dio para que tus finanzas
fuesen arregladas. ¿Qué tienes que hacer? Voy a sembrar. Yo no voy y le digo ahí al departamento del sheriff, me está faltando dinero, necesitas pagarme más. No, yo no voy, yo no acudo al mundo para mi entrada. Cuando yo tengo alguna necesidad, voy a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios dice que todo el que siembra, recoge. Entonces yo siembro, doy para poder recoger. Y tengo muchísima semilla, hermanos, en el campo, y mucha de ellas ya está lista y se está recogiendo. Y ustedes lo van a poder ver porque estamos accionando el llamar nuestra cosecha a esta tierra. Y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Pero depende de ustedes. Bien. Entonces, Satanás buscó tomar la autoridad del cuerpo de Adán, y con esa autoridad Dios no le podía hacer nada. Hagan de cuenta que estaba escudándose atrás del hombre. Y Satanás no podía venir, perdón, Dios no podía venir y tratar con ese problema porque tenía también que eliminar a su creación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no echó Dios como a los ángeles que dejaron su morada? ¿Se acuerdan lo que dice Judas en el único capítulo que tiene, con el versículo 6? Dice que los ángeles que vinieron a esta tierra y se metieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, fueron echados en las prisiones oscuras, en el Tártaro, de donde aún hasta el día de hoy permanecen. ¿Qué andaban buscando esos ángeles que dejaron sus moradas y que dijeron, qué hermosas están esas muchachas, vamos a dejar lo que nos dijo Dios y vamos a ir y vamos a engendrarles hijos? ¿Qué los hizo hacer eso? Andaban buscando la autoridad que Satanás obtuvo al ir con el hombre y quitarle esa autoridad y pasar a ser el Dios de este siglo. Andaban buscando lo mismo. Pero Dios echó a prisiones oscuras a esos ángeles. ¿Por qué no hizo lo mismo con Satanás? Porque tenía la autoridad del hombre. Y para echar al hombre, a Satanás, a esas prisiones, tendría que eliminar también a toda la humanidad. ¿Ven cómo todas las piezas en la Biblia tienen un porqué? Todo, hermanos, en la Biblia se entiende, pero tenemos que ir pegando piececitas, ¿verdad? A través del crecimiento espiritual. Bien, entonces, nuestro problema es un problema en la mente, en donde el diablo está continuamente tratando de presentar incredulidad delante de nosotros, engaño delante de nosotros, para que no nos atrevamos a creer lo que ahora ustedes ya saben. El levantarse con una autoridad que es tuya, y yo quiero que así la tomes. O sea, a Jesús le costó a gran precio morir en la cruz, bajar al infierno, recibir el castigo que a nosotros nos correspondía, levantarse entre los muertos y tomar esa autoridad, esas llaves de la muerte, y darte a ti las de la vida. A gran precio le costó, para volvernos a poner en la situación en la que estaba el primer Adán. Entonces vamos a tomar esa autoridad y vamos a comenzar a ejercer lo que a nosotros nos corresponde aquí en el condado. Estoy hablando también, cuando digo el condado, estoy hablando también del sur de Texas y el norte de México, ¿verdad? Que fueron las áreas que a nosotros se nos concedieron de parte de Dios, y ahora que venga el hermano Randy se nos va a dar a impartir la siguiente etapa para el ministerio, ¿verdad? Pero yo quiero que tú lo veas como tu autoridad y tu poder para poder cambiar todo lo que necesitas cambiar. Obviamente que si le das a Dios
la entrada, Dios va a tomar acción. Es el poder de Dios, es la obra de Dios, es la autoridad de Dios, pero está actuando a través de ti, según el poder que actúa en ti. ¿Ok? Pues no estés esperando a que Dios haga. Dios no vas, te vas a quedar esperando hasta que Él venga. Te vas a ir al cielo, pero te vas a quedar esperando. Porque la misma autoridad que le dio a Adán, ahora la tienes tú. Ni tampoco es para que digas, es que yo soy, no eres, sin Dios no eres absolutamente nadie. Simplemente estamos respondiendo a lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ok? Amén. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Ok. Entonces, básicamente, Satanás viene en una forma de incredulidad, a presentar la incredulidad delante de nosotros. Puedes, les voy a leer como lo tengo, puedes creer y estar en incredulidad al mismo tiempo. Sí. Puedes tener a la fe estirando para este lado y tener a la incredulidad estirando para este lado. Sí. O sea, Mateo 17, del 16 al 21, nos habla de eso. Y me quedan todavía como unos 10 o 15 minutos y voy a terminar. ¿Ok? Sí, voy a terminar. Es apenas la 1:10. Mateo 17, del 16 al 21. Vamos a estar hablando de 3 casos de incredulidad. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque es lo que el enemigo viene y les pregunta, muy sutilmente. Dice, entonces le respondió Jesús. No estamos ahí, ¿verdad, todavía? Mateo 17. Sí, Mateo 17, del 16 al 21. Vamos a comenzar el 16. Sí. Mateo 17. ¿No hay? No, bueno, lo podemos, déjenme leerlo mientras se lo... que no hay. No hay capítulo 17. ¿Cómo que no hay? Sí hay. Sí hay. Ahí está. Si hay 24 y dije algo, a ver. Ok, lo voy a leer como quiera, ahí me siguen. Ahí está, padre. Muy bien. Mateo 17, del 16 al 21, dice, el título es Jesús sana a un muchacho lunático. Dice, voy a comenzar del 15. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y la palabra ahí, poca fe, no es la semilla de mostaza, la palabra ahí es apistis, que es incredulidad. Por vuestra incredulidad, esa es la correcta traducción del griego. Por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, cualquier cosita, una porción muy poquita de fe, sería suficiente para decirle a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría. ¿Ok? La doctrina religiosa ha tomado este versículo como un versículo que nos indica, como dice el 21, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Este género de qué? ¿De demonios? ¿No sale sino con oración y ayuno? Como que no, ¿verdad? Porque Jesús venció en su propio territorio a todos los demonios. Si nosotros tuviésemos que ir cada rato y no nos hicieran caso y meternos para poder vencer a la situación
del enemigo, pues entonces su victoria no hubiera sido completa. No está hablando de oración y ayuno para vencer a Satanás. Está hablando de este género de incredulidad, hermanos. No sale más que con oración y ayuno. ¿Ok? Está hablando de esa incredulidad. Ahora, otra forma, y ahorita se las explico estas tres. Marcos 9, 21 al 27. Entonces estamos hablando de la incredulidad, de que el enemigo viene y nos presenta ciertas cosas para que nosotros no nos atrevamos a caminar en la verdad de Dios, ¿verdad? Sea el área que sea. ¿Qué les dije? Marcos 9, 21. Muy bien. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Era algo así como una epilepsia de este muchacho endemoniado. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, el padre dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces hay áreas en las que nosotros estamos firmes, hermanos, pero hay otras áreas en las que no estamos tan firmes, en la que si el enemigo o las circunstancias vienen y nos presenta ciertas cosas, viene la incredulidad, viene ¿será cierto que Dios me puede sanar? ¿Será cierto que Dios me puede proveer? Si no voy al banco y saco este préstamo, ¿podré pagar mi recibo? Esa es la forma en la que el enemigo viene y te presenta esa incredulidad para que igual que el primer Adán falló en creerle a Dios, tú también hagas lo mismo y le falles. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Y qué hizo el muchacho? O más bien, ¿qué hizo el espíritu? Después de la acción de Jesús. No se fue. Miren lo que dice en el 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. ¿Pero qué hizo primero? Lo sacudió. Y muchas veces, dice los ejemplos en los otros evangelios, lo echaba en el fuego. O sea, la primera respuesta a la orden de Jesús fue la manifestación del Espíritu sobre el muchacho. Pero Jesús no se movió. Jesús no dijo, hijo, caray, no me esperaba esto. ¿Cómo que no respondió saliéndose inmediatamente? ¿Cómo se atreve a manifestarse en medio de mí? O sea, la incredulidad, hermanos, está diseñada específicamente por el enemigo para que cuando tú hablas la palabra de Dios, las circunstancias te dicten otra cosa y te lleven a pensar que a lo mejor no estás haciendo las cosas correctamente, que a lo mejor Dios no te oyó porque anda de vacaciones, o que Jesús estaba ocupado, o que no es cierto lo que dice la palabra. La incredulidad está diseñada para venir a actuar sobre tu vida a través de tu mente para que te retraigas de eso que estás creyendo. ¿Ok? Amén. Romanos 4, 19 y 20 es el tercer ejemplo. Son temas, sí, avanzados, sí, profundos, sí, difíciles, gracias a Dios por la unción del Señor, porque son temas difíciles de explicar, hermanos, pero de un valor para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, que no tenemos idea, más que cuando las circunstancias se presentan.
Ya ustedes van a tener ahora la instrucción de qué hacer. Porque la única arma del enemigo es el engaño. Ese es el arma más fuerte que tiene. Ustedes han oído hablar a Terry acerca de Oseas 4:6. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando viene una situación difícil a tu vida, no sabes qué hacer. Si no tienes la instrucción correcta, no sabes qué hacer y crees que el enemigo es más fuerte que tú, o que te tocó vivir eso, o que bueno, pues a cada quien su vida, ¿verdad? No. Para eso pagó Jesús y tomó la autoridad para que tú pudieses vencer todo obstáculo, toda circunstancia, todo lo que la vida te presenta. En Cristo Jesús tú eres más que vencedor. Entonces, en Isaías 5:13, le voy a dar este otro respaldo que se los había dado el martes. ¿Verdad? Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Es exactamente lo mismo. Tú no sabes qué hacer en alguna situación y vas a ser llevado cautivo por el enemigo. ¿Por qué? Porque no tienes la palabra, el arma de victoria que Dios te dio. Por eso es tan importante esta instrucción, hermanos. Y ese es el primer paso. El segundo paso es actuar sobre esa situación con la palabra de Dios. La victoria está garantizada. ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? Bien, entonces estábamos en Romanos, ¿qué? ¿4? Ya nos falta poquito. 4:19 y 20 dice, hablando de Abraham y de Sara, Abraham tenía aquí 100 años y Sara tenía 90. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dios le había dicho que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O sea, ya sus funciones viriles en ese aspecto, pues ya no había, ¿no? Ya no hay nada. Ya no estaba trabajando él en el área de la reproducción. De buenas, dicen muchos, a los 100 años. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni tampoco se debilitó en la fe al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Aparte era estéril. Y dice que Abraham no se debilitó ante esas circunstancias. Y no tenía un espíritu nacido de nuevo, pero tenía muy poquita incredulidad. ¿Lo ven, hermanos? Ahorita hay incredulidad por todos lados. Y la batalla es más fuerte. La batalla, por eso es una pelea de la fe. Es una batalla de la fe. Porque tenemos que estar resistiendo al enemigo, resistiendo al diablo en cada circunstancia. Tú ves la televisión y nada más te está dando información negativa. Y si no haces nada al respecto, al recibir noticias de la televisión, al recibir una doctrina equivocada, si tú no haces nada al respecto, simplemente platicar con un amigo y que el amigo te esté vomitando todo el mugrero del mundo, son semillas, hermanos, y la cizaña, las semillas del enemigo germinan casi automáticamente. Y entre más te tardes tú en limpiarte de esas semillas, en primero de recibirlas, y luego irte a tu casa sin haber dicho nada al respecto, más tiempo
te llevará a quitarte toda esa semilla germinada. La incredulidad ahorita está por todos lados. Entonces, la palabra nos dice aquí que Abraham no se debilitó en fe ante las noticias o las circunstancias de que ya tenía 100 años, de que Dios le dijo que iba a tener un hijo, de que Sara era estéril, de que la costumbre de las mujeres ya le había pasado. Dice, y no se debilitó en fe ante esas circunstancias. Yo se las presento a ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes con esas noticias? Tampoco dudó por incredulidad. Aquí está. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Si Dios te dice que por las llagas de Jesús eres sano, ve a donde quieras, pero nunca cedas ante la respuesta final de otra persona, sea doctor, sea teólogo, sea lo que tú quieras. La ciencia no está por encima de Dios, hermanos. La ciencia fue creada por Dios. Si Dios te da una palabra final, esa palabra final, mientras tú la consideres y te persuadas, te fortalezcas en fe, en que esa promesa te fue dada a ti, nadie puede quitarte un resultado diferente al que Dios te ha concedido. Nadie puede hacer eso. Para eso murió Jesús en la cruz. Pero no va a morir otra vez, ni va a venir a forzarse sobre ti para que tú tomes esa palabra y digas, Señor, hazla tú. No, Dios te dijo, tú hazlo. Tú toma mi palabra. Tú ejerce la autoridad. No, Señor, es que yo quiero que se haga tu voluntad, Señor. No, 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 no. Esto ya fue dictado por Dios, hermanos. Ya fue establecido. Y Dios estableció que es con la autoridad que Jesús ganó para ti, que tú ejercieses esa autoridad y ese poder en las circunstancias de tu vida, y que con tu autoridad en un cuerpo le permitas a Dios actuar en tu vida. Muy diferente. Por eso la respuesta a lo del diezmo y de la ofrenda es, ya se quitó toda maldición de sobre la ley, sí, pero ¿a qué persona le cabe en su cabeza decir, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, simplemente porque ya lo quitó la maldición? Bueno, la maldición no viene sobre mi vida. Cristo me libertó de la maldición de la ley. Pero si yo no he entendido todavía el amor que se me dio a mí y que me está diciendo, conéctate, es tu libre, es tu albedrío, conéctate a mí, a la fuente de riquezas. Y así como hay palabra para recibir sanidad, así hay palabra y acción para recibir sustento, provisión. Tan sencillo como eso, hermanos. Ok. Básicamente, entonces, hay 3 formas de incredulidad. La primera es simple y sencillamente por ignorancia, porque no sabes qué hacer. Y si se oye muy fuerte esa palabra ignorancia, bueno, diles por falta de conocimiento. Bueno, no decirles ignorantes, dice por falta de conocimiento, hermanos. Ok. Esa es una de las formas por las cuales el enemigo nos vence muy seguido. Por ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La segunda es por creer algo equivocado. Porque fuiste a un lugar, y, como dijo Jorge, y te instruyeron acerca del diezmo y de la ofrenda, en que si tú no das la ofrenda estás bajo maldición. Y que si tú no sacas de esto te va a pasar. Y que Dios se va a cobrar de una u otra forma si tú no siembras o ofrendas, o diezmas, en que se te poncha la llanta, se te quiebra la licuadora, la televisión no jala, o uno de tus hijos se enferma, pero nunca te vas a quedar con ese diezmo. Mentira de Satanás, hermanos. Son doctrinas que son enseñadas, pero que ahora para poderlas quitar necesitamos borrar el pizarrón y escribir la verdad ahora.
Si antes estaba escrito, Dios te va a castigar y Dios, porque está escrito en la tabla del corazón, hermanos, está escrito en tus mentes. La doctrina que se te inculcó, que se te educó y que tú no hiciste nada al respecto, está escrita ahí en la mente. Si tú no diezmas, Dios se va a cobrar todo lo que hiciste. Y va a hacer esto y va a hacer lo otro por causa de tu desobediencia. No vas a estar tranquilo en toda tu vida porque no... Para poder quitar esa incredulidad, ¿qué tienes que hacer? Renovar tu mente con el conocimiento, con la verdad, borrar el pizarrón y escribir, ¿verdad? La victoria que Cristo obtuvo para nosotros, la verdad. Entonces, para poder cambiar una incredulidad de ese tipo, necesitas conocer la verdad. Muy sencillo, ¿verdad? Ya van dos aspectos. El primero, no tienes las armas para defenderte. El segundo, las tienes, pero las tienes equivocadas. De hecho, esa segunda es como darle a Satanás la pistola y cargarle la pistola y para que él nomás te dispare. Es todo lo que tiene que hacer, hermanos. La tercera forma es la que se describió en Mateo 17, del 16 al 21, que es con oración y ayuno. Y esas formas son de incredulidad, es cuando te dicen, oye, se me hace que te oigo medio mormado, se me hace que te va a dar. Y por pena, a que qué van a creer, que estoy tonto si digo, pues por las llagas de Jesús soy sano. La verdad es que yo soy sano por las llagas de Jesús. ¿Ya oíste de la plaga esa, cómo se llamaba la aviar, no, pero ¿cómo decían? El swine flu o el otro, el de los pollos o de las gallinas y todo eso. O sea, si tú oyes eso en la televisión, la incredulidad, el temor, todo eso va a entrar sobre ti. Y en lugar de decir, ninguna plaga tocará mi morada. Está escrito en el Salmo 91. Si tú no combates esa incredulidad con la palabra de Dios, o si te dicen a ti, oye, no te ha dado a ti el sarampión, no te has vacunado, no te has puesto la vacuna de la tuberculosis ni la de esta. No, ¿por qué? No, pues es que dicen que está otra vez volviendo la tuberculosis. Ya llevan dos casos aquí en el condado. Y en lugar de levantarte y decir, el Salmo 91, pongan atención, hermanos, el Salmo 91 dice, ninguna plaga tocará mi morada, y Jesús vino para llevar mis enfermedades y sufrir mis dolores, y por sus llagas yo fui sanado. Si tú no te levantas y contrarrestas esa incredulidad que vino contra ti, por pena, a que qué van a decir que ya agarré el lado de la cerca, ya me fui, pues ¿cómo voy a decir eso? Una vez estábamos en una junta, no era junta de comisionados, pero era una junta con todos los comisionados, con el auditor y con todo eso, y nos fuimos y nos sentamos ahí en la mesa, y uno comenzó a estornudar y el otro comenzó a hacerle así, dijo, híjole, o sea, ya nos dio a todos traemos eso. Y voltea el sheriff a verme y me dice, no, a Ramón no, porque Ramón no se enferma. Le dije, así es, gracias, gracias, yo no me enfermo, soy sano por las llagas de Jesús. Ese simple hecho, hermanos, mantiene activa la victoria de Jesús en mi vida. ¿Cuántos años tengo de no enfermarme de gripa o todo eso? Años y años y años, y no le hago, toco madera, no vaya a ser que por lo que acabo de decir, no, hermano, no tengo temor de nada, porque la autoridad que yo tengo me fue concedida por Dios. No tengo temor a que por haber dicho, atreverme a decir esas palabras de soy sano y no tocar madera, el diablo puede venir y causar ese virus y traer eso sobre mi vida. No, eso lo trae cuando yo camino en incredulidad.
Es válido. El hecho de que yo tenga esa victoria no quiere decir que soy libre de todo ese tipo de cuestiones. Si hay algo en tu vida, analiza en qué área estás en incredulidad. Porque esa es la razón. El enemigo no tiene autoridad para hacer nada en tu vida. Si te falta provisión en cuanto a las finanzas, haz lo que tengas que hacer y párate firme, resiste a Satanás y dice la Biblia, y huirá de ti. ¿Verdad? Muy bien. Últimas dos confesiones. Aquí le puse cut your unbelief sources. Córtalas. Todas aquellas fuentes de incredulidad que estás escuchando, córtalas, no las hagas parte. Si CNN te hace comenzar a meter, o las noticias, o hablar con una persona que cada vez que hablas con ella nada más te está vomitando todo lo de ella, o la de otra persona, o el chisme, o esto, o lo otro, corta con esas fuentes, hermanos. No es que uno sea muy extremista en ese aspecto, sino cuando uno se los dice a ustedes, es para que ustedes mismos se protejan de todas esas semillas que Satanás está sutilmente trayendo a sus vidas para que dejen de creer que son sanos por las llagas de Jesús, o que tienen la victoria en Cristo Jesús, o que cuando viene una tormenta que dicen trae un granizo tremendo y trae las bolas de softball en esa tormenta, ustedes no se paren allá afuera y le digan en el nombre de Jesús, tormenta calla, enmudece, granizo aquí no caes, porque todo esto es propiedad de Dios. En el nombre de Jesucristo detengo todo granizo, lo desvío y cancelo todas esas tormentas eléctricas sobre mi propiedad en el nombre de Jesucristo. Lluvia calmada, suave. Lo mismo que Jesús hizo con la tormenta en el mar de Genezaret, cuando se levantó la tormenta, ¿y qué dijo? Calla, tormenta, enmudece. Y se hizo grande bonanza. La misma autoridad que estaba en su boca, está en tu boca. Es exactamente, no es que Jesús tenía una autoridad, de hecho Jesús estaba como hombre aquí en la tierra, no como Dios, era Dios, pero estaba actuando como hombre sobre la tierra. La misma autoridad, hermanos, que él tenía, la tienes tú. No permitas que ninguna circunstancia adversa que te cause daño en cualquier forma venga y te diga, aquí mando yo. No, no, no. Digo, lo puedes hacer. Si estás en alguna forma de estos tres tipos de incredulidad, o simple y sencillamente dices, en el nombre de Jesús, escrito está, y te estableces y no recibes absolutamente nada contrario a lo que la palabra dice. Y cada vez que presentes su horrible cara el enemigo y te vuelva a decir, oye, pero te sigo viendo que estás en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús soy sano, no hay ninguna plaga que pueda tocar mi morada, porque a Jesucristo le costó a gran precio. Por lo tanto, Satanás, te reprendo con todas tus enfermedades, aquí en este cuerpo no puedes entrar. Síntomas, circunstancias que se estén manifestando, hermanos, eso no dicta, por favor, no dicta que sea la verdad. El hermano Smith Wigglesworth sentó a una señora que tenía un tumor que parecía que estaba embarazada de 9 meses en su vientre. La llevaron enfrente porque él tenía por costumbre, cuando ministraba, tenía por costumbre la primera persona enferma pasarla enfrente. Así lo instruía el Señor. Y le pusieron a esta señora con ese tumor así grande y la puso sobre el estrado de ahí del púlpito. La sentó y le dijo, en el nombre de Jesús, eres sana, levántate y camina. Y la tomó de la mano y la levantó y la señora se cayó de frente y pegó con su vientre en el piso. Y el público, hermanos, ya se imaginan la exclamación exactamente, exactamente. La primera vez así fue. Yo he visto y he oído testimonio de personas que hacen exactamente lo mismo
y luego van y se arrodillan y le piden perdón a la persona por haberse atrevido a decir levántate y anda o levántate y haz esto. Smith Wigglesworth, estoy hablando de los años 50, de esta revelación. Smith Wigglesworth lo que hizo fue levantar a la señora y sentarla en el estrado otra vez, y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate, tumor te reprendo en el nombre de Jesús, y le estiró con la mano y cayó nuevamente sobre su vientre. La segunda vez que lo hizo, la exclamación del público ya no nada más fue así, sino ya se pararon personas y lo comenzaron a llamar y a insultar, bestia, y ¿cómo te atreves? La mujer está sufriendo, no estás viendo. O sea, lo llamaron nombre tras nombre tras nombre. El hermano Wigglesworth se levantó, agarró a la mujer, la sentó sobre el estrado y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Reprendió el tumor, la levantó de la mano y la estiró. La señora cayó y el tumor quedó en el piso, hermanos. El tumor de ese tamaño, y no es la primera vez que lo he visto, el tumor de ese tamaño quedó en el piso y la muchacha quedó totalmente sana de su azote. Entonces, una cosa es que tú creas la palabra de Dios y que hables la palabra de Dios sobre tu vida, y otra es sobre una persona, pero aún sobre tu vida. ¿Cuántas veces has declarado algo y luego viene una circunstancia adversa o un síntoma adversa y dices, ay no, pues se me hace que ya no, o ya me volvió otra vez? Pues, ¿cuántas veces, hermanos? No digamos en personas por las cuales estás creyendo. Y no les digo que ustedes son nosotros así comenzamos el ministerio. Íbamos, llorábamos sobre personas. Una persona que tenía cáncer, fuimos, lloramos por ella. La noticia vino a nosotros que el cáncer de esa mujer que había sido dictaminada como terminal y le habían dado un número de días para vivir, entró en remisión, hermanos. Y sobre ella vinieron así de hermanas a hablarle acerca de la voluntad de Dios sobre sus vidas, religiosamente. Ella creyó a eso y su cáncer dejó de estar en remisión. Nosotros oímos esa misma palabra y mi reacción en ese tiempo fue hablarle a los ancianos de la iglesia donde estaba yo, que no eran de palabra de fe. Porque dije, no, pues si ya no trabajó conmigo, pues vamos a llevar a alguien más. Y llevé a los ancianos de la iglesia, hermanos, cuando entraron a darle la palabra de Dios, le dijeron, la voluntad de Dios es que no sabes, hermano. La voluntad de Dios es que cada uno reciba una lección a través de las circunstancias y los desiertos que Dios marca en sus vidas. Y ya lo que quería era agarrarlas de los pelos y sacarlas. Del coraje que me dio de decir, o sea, primero, no solamente yo ya no creí, sino que ahora estoy trayendo unas personas todavía con más incredulidad a presentárselos a una persona que está condenada a morir. Y murió por falta de conocimiento de ella y de mí, parte mía. Y no tengo condenación, no tengo nada, porque a Pedro le dicen, Pedro, ¿cómo se atrevió a creerle a las olas más que al Señor? Qué hombre de poquita fe. Poquita fe. ¿Cuántas veces te has bajado tú de una barca y tratado de caminar en el agua? Ya quisiéramos tener esa fe de Pedro. La cuestión de Pedro fue una cuestión de incredulidad, más que de poca fe. Entonces, en nosotros, hermanos, es exactamente lo mismo. Si Dios dice algo, ustedes caminen en esa verdad y yo les aseguro que Dios nunca va a fallar. Va a fallar sobre aquellos que son inconstantes en sus caminos. Van a fallar en aquellos que son como las olas, que creen un día acá y otro acá. Y se los decimos por experiencia. No somos los únicos, pero somos sinceros con ustedes. Dios es veraz, Dios es poderoso cuando le creemos. No deja de ser poderoso cuando no le creemos. No se manifiesta. Ok, con esta declaración acabo.
Así me lo dictó Dios. Nobody can stop you but you. Nadie te puede detener más que tú mismo. Nadie puede detenerte, nadie tiene la autoridad. Déjenme decirles algo, yo sé que se va a oír fuerte y aún en el internet, pero me vale, hermano, la verdad es la verdad. Nadie los puede detener, ni aún Dios. Nadie te puede detener, porque Dios no está esperando intervenir en tu vida y detenerte de algo que te dio la autoridad para que tú hicieras. Cuando tú le das habla la palabra de Él, Él entra y hace por ti, siempre está dispuesto. Pero cuando tú hablas la palabra del enemigo, el enemigo está más que dispuesto para servirte el plato de desayuno. Entonces nadie puede detenerte más que tú mismo a ti. Nadie puede. Satanás está usando tu poder, el poder que diseñó para que tú usaras. Ya no le permitas. Háblale en el nombre de Jesús. No te permito que me hables así. No dejo que esto que tú me estás mostrando o trayendo a mi memoria sea algo que se establezca. Tú no tienes autoridad para mostrarte en mi vida, y ni aun si te me apareces en la noche voy a tener temor, porque la palabra dice, he aquí os doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me va a dañar. Amén. El hermano Kenneth Hagin se despertó una noche en su cama en el hospital, ya muriéndose. Se le apareció Satanás en la esquina de su cama y dijo, eres tú, y se volteó y se durmió al otro lado. No tiene autoridad, hermanos. No tiene autoridad. Si tú reconoces la autoridad que fue puesta sobre ti, garantizada y avalada por Jesucristo, no tiene mayor autoridad que la que tú estás hablando. Y lo que Él dijo siempre va a suceder en tu vida si te mantienes caminando en el camino que Él diseñó para ti. Amén. Amén. ¿Les sirvió, hermanos? Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie.